Hola, yo soy Dr. Pau. Yo soy Dr. Kiki y esto es A Cerebrito. Quitao. Hola. Buenas a todos. ¿Cómo Hola, están? Welcome back. Hoy? Hola. Welcome back. Estamos aquí de vuelta en A Cerebrito Quitao, en nuestro episodio número 4, Kicks. Wow. Ya van 4 que vamos a grabar. Ahí vamos. Cogiendo confianza, ya el me siento que episodio- somos expertas. Cierto, ya casito. Ya pasamos el podcast 101. Exacto. Ya estamos en advance. No, molestando. Pero bueno, le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escuchen, desde donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos y gracias por su sintonía y por estar aquí hoy. El episodio de hoy es sobre el autismo, mitos y verdades. Es un episodio muy importante para nosotras por diferentes motivos. Pero queremos primero hacer la aclaración de que este no va a ser un episodio donde vamos a profundizar en cuáles son los criterios de diagnóstico, ni vamos a hablar sobre los síntomas, ¿verdad, Kix? Sí, la idea es más bien demistificar y hablar un poco más sobre las verdades y hablar sobre los mitos que usualmente escuchamos y enfocarnos más bien en las verdades específicamente desde un punto de vista de la experiencia, desde una perspectiva de la experiencia. No vamos a cubrir los hitos del desarrollo, no vamos a estar enfocándonos en eso, sino más bien una conversación un poco más casual, donde cubrimos temas y hablamos sobre cosas que tendemos a escuchar, ¿verdad? Y desde un punto de vista profesional vamos a desmistificar esos mitos, valga la redundancia, pero también vamos a hablar sobre las verdades y una persona muy especial nos acompañará hablando sobre esas verdades, usando la voz de la experiencia, ¿verdad? Y eso yo creo que lo hace mucho más válido y mucho más importante. Claro que sí. Y con ese preámbulo le damos la bienvenida a Heidi Sabogal. Hola, Heidi. Hola, Pau. Hola, Kiki. Hola. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien, gracias a Dios, todo bien. Quiero primero, antes de empezar a conversar, y como habíamos hablado, esto es una charla muy casual, primero darte la bienvenida y segundo, agradecerte por la generosidad de tu tiempo, el estar aquí hoy. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada, me consta. No. Y sé que sacar una hora de tu tiempo es muy No, con valioso, mucho así que gusto. te agradezco. Sobre todo también por la generosidad de hablar sobre algo que es muy personal para ti, para nuestra audiencia, y para ponernos en contexto a todos. Heidi es la mamá de Sophie. Sophie tiene 10 años y Sophie fue diagnosticada con autismo a una temprana edad. Pero Sí. vamos a dejar que sea Heidi quien durante esta conversación nos hable un poco sobre cómo ha sido su trayectoria y su camino dentro del espectro autista de su hija, desde el momento en que fue el diagnóstico hasta el día de hoy, en el contexto de todos estos mitos y verdades que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí. Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, Heidi, antes de que nuestra audiencia empiece a escucharnos hablar del tema. Un placer para mí de verdad estar aquí, un placer hacer parte de este proyecto. Para mí autismo, de verdad que el tiempo no lo vale. Tú me dices autismo, yo corro, dejo todo tirado. ¿Quién me llama? Feliz, respectiva la cajita de tissue, por si acaso se mueve un poquito la fibra, porque es un tema muy sensible, de verdad, para mí. 10 años de experiencia prácticamente desde que tengo a mi hija, hemos estado educándonos con este tema del autismo y ha sido un mundo, o sea, es demasiado lo que podemos hablar del tema, podemos durar toda la tarde hablando de esto y sale un tema, sale otro, sobre todo cuando uno se encuentra con personas que saben lo que están hablando, que se enfocan en la ciencia como tal. Yo soy una mamá bastante science oriented, bastante orientada en la ciencia, trato de ser realista, trato de ver por qué las cosas, no como que haz lo que te vienen diciendo desde 10 años atrás, no, pero ¿por qué? Pero basado en qué. Y sobre todo acepto la condición de mi hija al 100%.
Nos sentimos privilegiados de tenerla, nos sentimos que fue una fortuna tenerla después de todo lo que hemos pasado, por supuesto con sus días buenos y sus días malos, pero ha Claro. sido un proyecto muy bonito y verla crecer y verla evolucionar y verla progresar y ahorita con todo este tema del podcast como que volver atrás y darte cuenta que hay progreso y que sí tienen capacidad, no tiene nada que ver con un niño autista, con un niño que no tenga capacidad de aprendizaje. Para mí ese ha sido uno de los mitos número uno y a todo el que pueda le digo, no tiene nada que ver un niño autista con un niño que no tenga capacidad de aprendizaje. Es todo lo contrario. Se Sí, enfocan mucho, totalmente. aprenden mucho y sí desarrollan sus capacidades y los papás estamos ahí para ayudarlos, ¿no? Claro que sí. Gracias por compartir toda esta información y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que uno de los mitos más grandes es la incapacidad del aprendizaje. Y vamos a hablar sobre eso un momento, pero antes quisiera que nos contaras, Heidi, también para mí, porque hemos hablado del tema muchas veces, pero no lo hemos profundizado, que nos contaras cómo fue ese primer diagnóstico de Sophie. ¿Cómo fue el día que nos la diagnosticaron? El día que la diagnosticaron creo que es como el día en que te reafirman algo que tú vienes creyendo como mamá. Mm, Cuando tienes un niño, tú eres mamá también, cuando tú tienes un niño, tú te das cuenta enseguida que es eso que le llaman instinto maternal, que todo el mundo dice, no, eso no, yo no voy a saber, mi mamá me tiene que ayudar o mi abuela me tiene que ayudar. Tú sabes, tú no sabes cómo, pero tú sabes que tiene sed, tú no sabes cómo, pero tú sabes que tiene hambre, tú no sabes cómo, pero tú sabes que tiene frío. El Claro, autismo es lo sí. mismo. Cuando tu hija tiene algo que no va de acuerdo a lo que tú sabes que tiene que ir, lo que le llaman las milestones aquí, los avances que van pues mes Los a mes, hijitos. Ajá. todas las mamás nos vamos apoyando en eso. Ok, 6 meses tiene que sentarse, ok, o de 9 meses tiene que empezar a querer gatear. Y yo iba dándome cuenta que mi hija de alguna forma no iba de acuerdo a lo que estaba Ujú. pasando. De todas formas, cuando hablamos de autismo, tú te das cuenta que mi niña nació muy despierta, Sofía respondía a su nombre, tú decías Sofía tenía 6, 7 meses y Sofía miraba. Y de repente empiezas a darte cuenta que al 15, a 18 mes empezó todo como a retroceder, como que en vez de avanzar, empezó fue a no, ella, mi hija casi que no caminó, mi hija saltó de estar sentada a caminar, no gateó, perdón. Ujú, Entonces, ujú, como, qué raro, no gateó, o sea, como que empezó toda esta parte de los comportamientos repetitivos y es cuando tú dices, aquí está ujú, pasando algo, o sea, y es cuando ujú, empezamos todo esta del diagnóstico, vivíamos en California, no vivíamos aquí en Florida, y en ujú, California, en mi opinión, es mucho más difícil porque los médicos no hablaban inglés en ese momento, ocho ujú. años atrás, entonces me era más difícil expresarle al médico lo que yo estaba viendo como mamá. claro. Ujú. Y nos vinimos para acá. Cuando llegamos aquí, fue lo primero que hice fue buscar un pediatra y el pediatra mandarme al neurólogo y el neurólogo al minuto. 18 meses tenía, me dice, por supuesto, es una niña autista, tú sientes que el mundo se te cae, tu primera hija, que es autismo. Me era familiar el tema del autismo porque en mi familia hay, mi sobrino es autista. Entonces el Ok. tema no me era Ah, algo que, ¿cómo así? O sea, no, ujú. mi hermana ya me lo había dicho, veo cosas que no van Claro, ahí con Sofía. Y yo, no, no, claro. no, ella está bien. Y así fue todo, me la diagnosticaron cuando tenía 18 meses, o sea, era obvio que algo estaba, que no iba de acuerdo a lo que debía, Ujú. tenía comportamientos repetitivos, no respondía a su nombre y perdió el contacto visual. Esas tres cosas pasaron simultáneamente en ese momento. Lo Y ahí perdió, o empezamos sea, pues todo el antes lo proceso, hacía y luego no. Ujú. Claro. totalmente, o sea, el Sí, proceso Sí, de una regresión, regresión en habilidades. regresión, Y yo creo sí, que aunque sí. no vamos a profundizar sobre el criterio de diagnóstico para nuestra audiencia, si ustedes están aquí es porque de alguna manera quieren información sobre este tema o están interesados sobre este tema, pero sí me parece importante recalcar brevemente lo que es el autismo. Y es una deficiencia en las habilidades sociales, de establecer relaciones sociales y mantener relaciones sociales y comunicación en los niños, pero también existe un déficit en su conducta, específicamente cuando presentan conductas repetitivas, intereses restringidos. También viene acompañado de otra serie de factores que pueden agregarse al diagnóstico, pero estos son los dos criterios principales eh, para que lo tengan en contexto las personas que nos están escuchando. sí. Gracias, Heidi, por compartir eso con nosotros. ¿Cuál crees que fue tú ahora en retrospectiva el desafío más grande cuando te diagnosticaron el autismo en Sophie? Mm, lo primero que se te viene a la mente es qué viene ahora para ella. O sea, como Mm, padre, ¿y ahora qué? O sea, va a poder desarrollarse como una niña regular,
porque tú tienes una hija y tú ya tienes sueños con ella, ya tú quieres ser abuela, Sí. ya tú quieres que vaya a la universidad, ya tú quieres que vaya a college, ¿qué viene para ella ahora? Eso fue lo que primero me vino a la mente. Yo me acuerdo que me desplomé ahí, mi esposo no me pudo acompañar justo ese día porque él estaba seguro que no iba a pasar nada. Él me dijo, no, tú vas a estar bien, dale. Y yo fui y no, o sea, tú no sabes qué hacer. Me acuerdo que el Claro. neurólogo, que es su neurólogo desde ese momento, llevamos 8 años con él, el doctor Gadía, excelente médico, él estaba en Weston, ahorita no sé si él todavía sigue con ellos, pero es un doctor excelente. Y el doctor es especialista en autismo pediátrico, o sea, es Ujú, especialista en niños autistas. ujú, Y me lo ujú. dijo claramente, no tienes por qué llorar, o sea, lo único que ella necesita eres tú. Ujú. Desafortunadamente la vas a dar en adopción y yo no, o sea, como que así, no. Me dice, entonces no tienes nada que llorar, lo único que ella necesita es que tú la saques adelante. Y mira, eso parece como hubiera pasado una línea y dije, ¿sabes qué? Porque voy a llorar, yo estoy bien. Claro, Nada, yo salí, llamé a mi esposo y él me dijo, ¿qué? Y yo, porque para ellos es más difícil que para nosotros. Sí, Nosotros nos ponemos la camiseta de Superman al minuto, pero sí. para ellos es como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué viene? Y yo, bueno, no, ahora tengo que buscarle terapias. Y el doctor me enfocó mucho que las terapias eran lo más importante para sacarla adelante y que lo Sí, más importante era empezar ya. O sea, ya tenía 18 meses. Yo decía, pero está muy bebé. Me dice, no, ujú, la intervención temprana es clave. En este caso, sí. lo más rápido que ella empiece a estimularse, lo más rápido que la vas a llevar a que ella desarrolle sus habilidades más rápidamente. Y así fue. Mi hija empezó el daycare prácticamente a los 2 años. ujú. Claro, Sí. el promedio de que los niños entran a daycare en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero Em, fue un daycare diferente, o sea, fue algo de estimulación temprana que le llaman, de early ujú, intervention, con una empresa que se Más ujú. llama Early Steps, especializado. Early Sí. y ahí steps. empezó todo ese proceso de pasarla a la Ujú, escuela, de la educación especial, ujú. pero tenía que pasar por ese proceso primero, para que ella Claro, pudiera entrar a la Claro, escuela teniendo el apoyo de la escuela. claro. claro. Y Y que, ahorita mencionaste algo súper, perdón, Kix, que te interrumpí, pero no, no. mencionaste algo que me hizo también a mí recordar un caso en particular con uno de mis pacientes, donde una de las madres me compartió algo que no se me olvida, y es como que ese sueño que tenía yo con mi hija o ese plan que había construido yo con mi hija de lo que yo pensé que iba a ser que iba a ser la vida de mi hija, de repente se me desmoronó el día que recibió ese diagnóstico. Pero luego empecé a crear una realidad distinta con ella. Y me di cuenta en ese proceso que esa realidad distinta, aunque no era la que yo tenía en mi cabeza, aunque se desviaba de mi plan perfecto, resultó siendo una realidad que me llenaba mucho más. Y creo Ujú. que viene ese desplome que sentiste, puede de alguna manera ser esa, como esa, Realización, ¿no? es esa realización y esa decepción temporal en lo Sí, que el plan que tenías en tu cabeza no salió como tú querías, ¿no? Ya. claro. Pero, pero luego dijiste algo muy importante que fue estos 10 años han sido de tanto aprendizaje que hoy en día es lo mejor que nos ha pasado, tenerla ha sido lo Sí, mejor que nos ha pasado. sí, Y es muy importante que Sí. los padres, sobre todo aquellos que están escuchándonos y hayan recibido un diagnóstico muy recientemente, lo sepan, ¿no? Que a veces esas realidades, aunque no se den como uno quiere, en el momento pueden ser dichas que están disfrazadas, ¿no? En ese momento como decepción, pero vuelven y se convierten en algo mucho mejor de lo que se hubieran podido imaginar. Sí, definitivamente. Heidi, eso que dijiste que te dijo el neurólogo me encanta. Me encanta y Sí, me lo voy a copiar. Mentira. él es increíble, él es Me te Yo encanta. tengo aterriza. escrito, tengo escrito aquí. Yo creo que si Eh, hubiera sido neuróloga no lo dice porque las el mujeres somos otro, más emocionales. O sea, déjeme llorar, sí, yo quiero ser dramática. exacto. Pero el Pero hecho de que lo haya dicho él, muy realista. algo Sí. tan práctico y tan sencillo como su mamá Sí, es lo que su hija necesita, es tan sí. impactante. No me dejó Hace poco, derrumbarme. O sea, de verdad, cada vez que yo quería claro, llorar, yo me claro. acordaba, yo decía, ¿yo por qué lloro? Y, Y y probablemente casualmente, continuaste llorando. Sí, claro, porque ¿no? Y son íbamos alzas y saliendo del bajas. hospital y venía llegando una mamá con un niño como de 5 años, mi hija tenía 2, y lo bajó del carro, lo montó esos caminadores así, yo decía, Dios mío, o sea, la lucha de ella, y yo decía, yo estoy bien, o sea, yo me la vi a ella Ujú, súper guerrera con su niñito, como llevándola a la cita, ¿no? Yo decía, claro. no está pasando nada, o sea, gracias a Dios todo va bien, cada mamá va cargando
Claro. su bultico, ¿no? Y todos vamos felices y los hijos es una cosa que se van queriendo más cada día, ¿no? Sí. Y los niños autistas, esa yo creo que es una de su bendición, pues, para los que Ujú. creen en Dios. Yo sé que ahorita la gente no cree mucho en religión ni nada, no sé, pero los que creen en Dios, yo creo en Dios, yo pienso que los niños son una bendición. Estos niños, en la medida que los vas lidiando, los vas queriendo más, y los vas queriendo más, y los vas queriendo más. Claro. Entonces, Sofía ha sido la bendición en mi casa, mi familia, bueno, ese es otro tema más adelante, pero ella en la casa, ella es una bendición. Esa niña aterriza a todo el mundo. Cuando estás con ella, tienes que estar en silencio, como que Ujú, nos calmó a todos, porque uno vive aquí en una vida agitada y con ella todo tiene que ser, le tienes que hablar claro, le tienes que hablar a cierto volumen de voz, como ujú, que no puedes llegar a donde ella con el afán del día, te tienes que calmar. Sí, yo claro. creo Te tienes que, que ir adaptando, Definitivamente. adaptando a sus necesidades. exacto. Y Pero ¿sabes una, qué? ajá, Sí, aquí. no, No, dime, no. dime. No, iba a decirte que yo creo que un buen, o sea, una, la manera en que lo estás diciendo, que no es todo o nada, o sea, fue siempre como un gris, ¿verdad? Me siento de esta manera y de momento me puedo sentir mejor y luego me permito volver a estar confundida y luego puedo entonces empezar a aceptar y es así, son pasos y son stages. Claro. Y eso que mencionaste de la familia creo que es un buen, es como, es un buen enlace a algo que es sumamente importante en este tema y es cómo ese diagnóstico, ¿verdad?, afectó o impactó la dinámica familiar, las relaciones interpersonales, sea de Sophie con sus familiares o contigo, ¿verdad? Sí, Porque claro, uno es 100%. su mejor abogado. Los papás Ujú. son claves en todo este tema, es muy importante y por eso hago esto, por eso hablo del tema, porque lo más importante es que la mamá lo acepte. Sé que hay Claro, padres que pasan por un proceso de negación fuerte, las sí. veo, hay mamás que tú ves niños de 12 años y tú dices, ¿será que ella no se dio cuenta nunca que él era autista? Tú lo ves al minuto. Tú como Ujú. mamá de un niño autista, tú dices, él es autista. De aquí, o sea, él es autista. Y la mamá, no, jamás me lo han diagnosticado. Y tú, es un Claro. niño que vino arrastrando todas esas cositas en las que como mamá lo hubiera yo podido ayudar. Lo que Exacto. pasa es que yo pienso que el diagnóstico de cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, de cualquier condición médica inclusive, así como también una calamidad que te pueda suceder, pasas por las diferentes etapas del duelo. Ujú. Y es un duelo, ¿no? Es el duelo al que hacía referencia ahorita. Es como el duelo A de tus imaginar, expectativas, exacto, De el duelo de una lo que yo vida que ya pensé que no iba a va ser. a ser, lo que yo ¿no? quería que fuese. Exacto. Y la primera parte del duelo es el shock. Es como la impresión, miércoles, o sea, me acaban de diagnosticar esto, ¿qué significa esto para mi hija? Y como tú lo acabas de describir, yo entré en modo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué terapias Ujú. hay que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se llama fight, estás en fight mode, ¿ya? Entonces empiezas a, de alguna manera, buscar las herramientas, los recursos, las terapias, todo para poder de, entender o darle un entendimiento a lo que te estaba sucediendo en ese momento. Pero luego de esa etapa viene como la negación, o sea, como que espérame, pero sí será que sí es, no, pero yo no veo todos estos síntomas en mi hija o en mi hijo, y no necesariamente que te esté sucediendo a ti, sino que a lo mejor esa mamá que a lo mejor le dieron ese diagnóstico y todavía no está 100% de acuerdo con él o no ve todos estos síntomas o de hecho le llamamos características cuando estamos hablando de diagnóstico, estas características no las ve, puede entrar en una etapa de negación en donde empieza a cuestionarse, pero un momentico, lo que yo sé, mi idea preconcebida sobre este trastorno, sobre esta condición, es más de que se presentan de A, B o C manera y eso no se conforma con como yo veo a mi hijo o a mi hija en casa. Claro. Entonces, esa es digamos que la etapa que sigue, ¿no? Luego viene la etapa como de pelear contra esa realidad, ¿no? Te da como rabia, empiezas a coger rabia con el mundo, empiezas a buscar culpables, ¿no? ¿Será que es por aquí? ¿Será que es por allá? ¿Será que es porque qué habré hecho mal? Y de eso también vamos a mapearlo hacia los mitos y las verdades en un Claro. momento. Y luego viene la parte de la tristeza, porque, y es donde muchas veces, tanto en padres de familia como inclusive en adultos que son diagnosticados en edad adulta, en hermanos,
en donde se presentan muchos de los trastornos clínicos asociados también con este trastorno, ¿no? Que acompañan las ansiedades, la depresión. Y luego, después de todo esto, es que viene la aceptación. Ya, Entonces, conocemos a diferentes personas, madres de familia, padres de familia, que pueden estar navegando en estas diferentes etapas del duelo y que a lo mejor no están 100%, listos para poder aceptarlo. claro. Eh, pero quiero retomar algo que dijiste ahorita, Heidi, sobre los miedos. Cuando te hicieron el diagnóstico la primera vez o te lo dieron, hablaste sobre todos los miedos que tenías en ese momento y pienso que muchos de esos miedos son reales por las características de lo que significa Ya, estar dentro del espectro para un niño y lo que significa para el padre también tener a un niño en el espectro. Pero ujú, también pienso que hay muchos miedos que están infundados en mitos que no son reales, ya, que son simplemente ideas preconcebidas que tenemos sobre un trastorno que hasta hace muy poco, porque realmente fue entre 1942 o 43 que se estableció el trastorno del espectro autista y en esa época fue con Dr. Asperger, en lo que era un conglomerado de características que describían a este perfil de persona, ¿no? Recordamos que no es una diferencia intelectual, aunque puede estar acompañada, pero no significa que haya un impedimento intelectual en el 100% de los casos. No es un ADHD. El otro día una persona dentro del medio me preguntó, me dijo, no, entonces el primer paso es ADHD y luego autismo. No son categorías, son completamente separadas, pero puede haber comorbilidad. claro. Entonces, realmente un trastorno muy nuevo, es muy nuevo a comparación de otros trastornos que también ya tienen mucho tiempo establecido. Entonces, ¿cuáles fueron? Y esta pregunta es más que todo hablando sobre los mitos. ¿Cuáles eran esos mitos que a lo mejor habías escuchado? Y yo sé que tienes también la experiencia de tu sobrino, entonces a lo mejor ya tenías también mucho Sí. conocimiento sobre el tema, pero ¿había algún mito en particular que habías escuchado que durante tu experiencia de vida con Sophie hayas desmentido tú misma? 100%, sobre todo lo que más yo pensaba y lo que más rápido empecé a darme cuenta era que el autismo era único. O sea, el autismo es autismo y el niño siempre va a ser autista. Cuando tú dices autismo, muchas mamás piensan, o lo he escuchado muchas veces que una mamá me dice, ay, él es un poquito autista, o ella tiene un poquito de autismo, o el autismo de él es muy fuerte, o el autismo de ella es muy leve. Es autista. No importa qué tan fuerte o no se llama fuerte o débil, se llama más bien como qué tipo de afectación tiene. O ¿Qué sea, hay grado de niños que tienen, severidad? exacto, hay Ujú, niños que tienen problemas de behavior, hay niños que tienen comportamientos severos. Mi hija tiene la afectación del speech. Lo que a mi hija más le afecta es en el lenguaje. Su lenguaje es muy limitado, ella no te conversa, entonces es una niña muy tranquila, excesivamente tranquila, es lo contrario. ujú, Es una parte de comportamiento en el que hemos trabajado, en que ella exprese sus sentimientos, en que exprese ujú, sus emociones, en que no tenga esos picos en los que ella no se autorregula. Y para ujú, mí uno de los mitos fue ese, entender que el autismo no hace a todos los niños iguales. O sea, el autismo no ujú, los mete a todos en un saco. Mi hija es ujú, autista, pero mi hija tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene sus sentimientos, sus emociones, como cualquier otro niño. Ella le ujú, molestan, le gustan las cosas que a otro niño le gustan, le molestan cosas que a un niño regular le gustan, pero sigue siendo autista. Y toda la vida va a ser así. Mi hija se case o no, se desarrolle intelectualmente o no, vaya a college o no, autista. Siempre. No puedo yo ujú, pensar como madre que eso se lo van a quitar o que eso las terapias se lo van a arrancar o que ella va a superar el autismo como si ujú, fuese una enfermedad. Entender que el autismo no era una enfermedad, que es una condición, que ella nació así y que ella muere así. Solo que ujú. va Totalmente de superando acuerdo. esos obstáculos que la vida le va presentando, con la ayuda de todas las personas que intervenimos en ese proceso de desarrollo. Claro, totalmente de acuerdo. Y creo que ese es el mito número uno, gracias por traerlo a colación, y es pensar que el autismo tiene un solo perfil y Ujú, realmente no lo tiene. Y tú diste en el Mm, grano. Existen diferentes tipos de presentación, diferentes niveles de manifestación de esas características y también diferentes niveles de severidad. Y el nivel de severidad lo da la funcionalidad o las habilidades adaptativas del niño en exacto. referencia a cuánta ayuda o asistencia necesita para cumplir sus habilidades del diario vivir, ¿no?
incluyendo las habilidades en las que tiene más afectación, que es la parte social y la parte conductual. Pero yo, por ejemplo, yo tengo conocimiento sobre personas que están en el espectro autista y son personas funcionales porque tienen un nivel de severidad bajo. En este Claro. caso es el nivel 1, en donde están en college, van a aplicar a maestrías, están en relaciones sentimentales, tienen trabajos Sí, estables. totalmente. Entonces, súper, súper importante, creo que es recalcar lo que también dijiste antes y es el tema de la intervención temprana, no solamente el diagnóstico, sino también las terapias y el apoyo que es necesario para poder ayudar a ese niño a navegar dentro de su funcionalidad y su contexto, Ujú. aprendiendo, compensando por las habilidades que no tiene inherentes en su neurodesarrollo. Pero Exactamente. también porque yo, por ejemplo, utilizo una terminología para explicarle a los padres esto y es que existe la neurodiversidad dentro del autismo. Eso O sea, sí, un, sí, un niño con autismo es un niño, lo que llamamos en inglés neurodivergent, que creo que en español se dice igual, no, neurodivergente, Sí. neurodiverso. Pero dentro del mismo autismo también existe una neurodiversidad. Y es importante, creo que recalcar esto, porque vivimos en una sociedad que es neurotípica, en donde inclusive dentro del desarrollo neurotípico existe neurodiversidad. Por eso es que unos somos mejores en matemáticas que otros somos mejores en lecturas que otros, a otros somos más inclinados hacia las artes, otros somos... Entonces, aquí no se trata tanto, pienso yo, de encasillar a un niño en cómo debe ser en cuanto al autismo, sino más bien entender cómo es su manifestación y con base en eso poder capitalizar en sus habilidades y trabajar obviamente en las áreas de debilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, Exacto. de Sophie nos conversabas que era la parte del lenguaje, pero en otro niño, si nos estás escuchando, puede ser la conducta, puede ser a lo mejor la socialización, puede ser a lo mejor los intereses o las transiciones, la inflexibilidad cognitiva, etcétera. La parte yo creo que sensorial, todo eso. iba a mencionar algo que dijiste, Heidi, dijiste, mi hija, dijiste dos cosas que que aprecio, ¿verdad? Uno, mi hija es autista, ¿verdad? No es mi hija tiene autismo. Eso es algo que que quiero demistificar. Y el otro Ujú. término Muy es, importante. mi hija tiene su personalidad. Eso es sumamente importante, que está en parte atada a ser Ujú. autista y por otra parte es quien es ella, con el chip con el que Exacto. nació, su temperamento, sus gustos, sus disgustos, su sentido de humor, y eso es algo que es bien importante aclarar. Como el trastorno del espectro autista está dentro del DSM, ¿verdad? El manual que usamos los psicólogos, los psiquiatras para diagnosticar, que nos da una serie de características y una constelación de síntomas que entonces pueden explicar o justificar algún comportamiento o una atipicalidad, ¿verdad? Como existe dentro del DCM, muchas veces asumimos, ¿verdad? Que siempre implica algo extremadamente negativo porque es un diagnóstico. Y muchas veces yo me he encontrado con adolescentes con autismo, como ellas les dijeron que se debían decir, que vienen a mi oficina a poder aprender a navegar, a ver cómo se podían explicar y cómo podían comunicarse con sus padres para que se entienda que a ellas, en este caso, ¿verdad? Fueron varias adolescentes como dentro de un periodo de tiempo, preferían y se identificaban como autistas. Era parte de su identidad y ellas estaban muy orgullosas. Ellas me decían, vino con una serie de limitaciones que yo tuve que navegar y aprendí a compensar, ¿verdad? A través de terapias, de recursos y del apoyo de mi familia. Pero hoy día esto es parte de mi identidad, igual que es tener el pelo oscuro, tener el pelo claro, ser un Ujú. poco rígida en mi pensar, Ujú. tener unos intereses muy fijos, esa soy yo. Y tuvimos que hablar de eso con los padres, en que cuando implicamos que hay que decir con autismo, es como si hay una connotación negativa. Muchas veces cuando se navega de esa manera, se integra a quién es la persona y no necesariamente debe implicar una connotación. Se humaniza,
Se Y eso, humaniza. y eso de alguna manera, Kiki, va en contra de la terminología que es Ajá, clínicamente aceptada, por ejemplo, en Estados Unidos, porque aquí es al claro. contrario. Aquí te impulsan a que utilices la terminología no identificando al niño o niña con una condición, es decir, no Ujú, diciendo él es autista, sino que tiene una condición, ajá, porque tratan de, y yo entiendo de dónde viene, claro. tratan de dar a conocer o de querer compartir que ese niño es más que simplemente el autismo. Es Mm, como si asignaran o lo clasificaran dentro del autismo como todo lo que puede ser, el total de su ser. ujú, Mientras que si tú dices, por ejemplo, tiene autismo, es un niño que es una niña, por ejemplo, hablemos de Sophie. Sophie es una sí, niña que aparte de tener autismo, también puede ser buena, es nadadora, es tenista o tiene una afinidad para la pintura o Increíblemente autodidacta. Ella solita aprendió a nadar, ella sola toca piano, ella sola leyó. imagínate. O sea, entonces como que generaliza esas aptitudes, o sea, le abre como el abanico de posibilidades a los niños, Ya. pero también estoy muy de acuerdo con tu percepción, porque siento que cuando tú puedes rescatar lo positivo claro. de esa presentación clínica que te han dicho que tienes, ¿no? O de la que, con la que tienes naciste con las características, entonces también tú estás integrando esas características a ti mismo y creería que te hace ser o aprender a aceptarlas de una manera más Sí, fácil. y te empodera. O sea, hay un doctor, se llama Sir Baron Cohen, él está en Inglaterra y él tiene mucho research en autismo y menciona que, que en sus estudios, cuando él entrevista él trabaja con adultos y adolescentes ya que llevan años con un diagnóstico, que están, son funcionales, ¿verdad? Que cuando entrevista a estos adolescentes, muchas veces, la mayoría de ellos prefieren ser catalogados como autistas, que por qué tenemos que, somos neurodivergentes, somos neurodiversos, nuestro Ujú. cerebro piensa, aprende, Funciona diferente, entiende claro. diferente. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Sí. Uno de los mitos más comunes que hemos escuchado es que los niños con autismo no quieren socializar. ¿Qué piensa Heidi? A ver. ¿Qué piensas tú, Heidi? No, yo no diría que no quieren, mi hija quiere. Mi hija lo que a veces no sabe es cómo, porque Exactamente. el otro niño es el que no sabe cómo llegarle. Entonces ella al ver que o le habla duro o le grita o sale corriendo, ella como que, ok, me siento. Puedes correr todo lo que quieras, ella no va a ir, ella se va a sentar. Claro. Ellos Correcto. quieren y le encanta y lo disfrutan cuando hay. Mi otra hija tiene play date, tengo otra niña neurotípica de 8 años que es dinamita, completamente lo opuesto a Sofía. Cuando ella tiene sus play date, Sofía se emociona, pero de Ujú. verlos a ellos felices, pero al mismo tiempo ella se emociona y se sienta en el sofá, ok, bye. O Claro. sea, no hace parte de Sí, eso. porque una, una cosa es el interés social y otra cosa es, ¿verdad?, la capacidad de interactuar de una manera adaptativa, efectiva. Y hay ese mito, yo creo que es el más común. Ah, es que no les interesa. Entonces, muchas veces con esa percepción, pues no le damos la oportunidad de socializar, Ujú. asumiendo que no hay un interés. Y lo que pasa es lo que tú muy bien dijiste. No saben cómo, tienen dificultades entendiendo reglas No. sociales, Ujú. comprendiendo lo que es la pragmática, la comunicación social. Iniciando Entonces, La conversación, pragmática es muy importante. Es muy difícil manteniendo los para ti límites. manteniendo los límites. ¿Cómo vas a reunir en un salón? Tendría yo que tener a Sofía con 4 o 5 niños más que tengan la afectación del lenguaje que ella tiene. ¿Cómo hago Exacto. eso? Para que entonces se comuniquen por medio del arte o todos toquen Ujú. piano. O Ujú. entonces si mi hija tiene la afectación del comportamiento o del behavior, entonces nos reunimos 5 niños tremendos en un salón y entonces entre ellos se entienden porque se van a empujar, porque Ujú. ese es el tema. El tema es más bien entender cuál es la afectación de mi hijo y cómo yo lo ajá, puedo Claro. ayudar a que socialmente se sienta aceptado. Ujú. exacto. Y el Porque te enfoque digo, ahí no es entonces aislarlos por esa
por asumir de que no quieren socializar, sino más bien entender cómo se pueden compensar esas habilidades para que ellos puedan, a lo mejor quizás no aprenderlas al 100%, pero sí por lo menos restaurarlas de tal manera de que puedan aprender a establecer esas comunicaciones y esas interacciones sociales y esas reglas que son tan básicas y tan necesarias para poder navegar el aspecto social de la vida, ¿no? Es lo más importante. Otro mito muy, muy importante que también es muy frecuente y escuchamos bastante, sobre todo cuando estamos dando el diagnóstico, es, bueno, eso quiere decir que entonces mi hijo tiene autismo y entonces no es inteligente. Es decir, los niños con autismo no son inteligentes, no son inteligentes. Y eso tampoco es cierto. Cuéntanos tu experiencia sobre Sophie. A mí eso ha sido algo bien, bien shocking para mí. Eso es algo que, de hecho, tú dices la palabra y yo siento algo en mi intestino que se tuerce así porque quiero explicárselo a la persona, pero entendí con el paso de los años que no es mi obligación como madre educar a los que no quieren ser educados. Hay personas que quieren que tú les enseñes y se sientan y te escuchan el larguero de cómo decirlo de la forma correcta. Y eso fue algo que a mí me pasó porque a mí me decían mucho, y la niña tiene problemas. Y anda, si la niña te salió con problemas. Y yo, ¿qué problema puede tener Sofía? El único problema que tiene es que la queremos demasiado, la queremos más de lo que debiéramos, la cuidamos de más. Entender eso, entender de que no tiene ningún problema, es una niña en la que hay que trabajar un poco más que quizás con otro niño, pero la podemos ayudar. Si todos nos ponemos de acuerdo, la podemos sacar adelante, pero no tiene ningún problema. La terminología en este caso es muy importante, sobre todo para uno como madre. El lenguaje lo es todo. El lenguaje para mí es la base de la comunicación y hay tanta connotación negativa que puede derivarse de las palabras que utilizamos, sobre todo alrededor de los trastornos del neurodesarrollo, de los diagnósticos que se le dan a los padres. Pero estás 100% en lo correcto. De hecho, también existe mucha neurodiversidad de inteligencia dentro del espectro autista. Hay niños con autismo que pueden ser muy, muy inteligentes. De hecho, la gran mayoría de los niños no tienen afectación en su inteligencia, tienen un promedio intelectual o un coeficiente intelectual promedio comparado con niños de su misma edad. Simplemente que pueden a menudo aprender de una manera distinta. Y eso requiere que haya que hacer ajustes y haya que dar acomodaciones o pedirle, por ejemplo, en los colegios que hagan acomodaciones a su entorno de aprendizaje y educativo para que puedan sus necesidades de aprendizaje, que son individuales de cada niño, ser llenadas, ¿no? Es muy importante eso. De ahí viene lo que decía aquí, que los padres tienen que aceptar el tema de la condición de tu hijo, tienen que aceptarlo. De ahí viene todo lo demás. Correcto. Si tú entiendes que tu hijo es autista, si tú aceptas que tu hijo es autista, tú puedes hacer todo lo demás. Tú vas a empezar a hacer las acomodaciones para que su sistema de aprendizaje sea adecuado para ellos. Correcto. La aceptación es poder, y es liberante, porque en el momento que tú aceptas, ya se te abre un sinnúmero de ventanas hacia todos los recursos que hay disponibles. Y tomas control, te empoderas, manos al asunto, vamos a hacer... una manera también de describirlo es cambiar la narrativa, o sea, la narrativa y la idea que uno se hizo no necesariamente se tiene que desaparecer, es modificarla, es cambiar, ¿verdad? La manera. El niño no es menos inteligente, el niño sencillamente necesita que se le acerque, que se le enseñe de una manera específica. Eso es todo. Exacto. O sea, y una vez eso cuaja, como decimos en Puerto Rico, eso como que encaja, el clic, todo empieza a navegar. Porque si no, estamos peleando con nuestras propias ideas preconcebidas de lo que la sociedad nos establece que debe ser y de cómo debe lucir la vida de un niño, de un adolescente. Contra la realidad también peleamos en ese momento. Y contra el futuro, en la modernidad. Yo veo mamás con niños de 10 y 12 años y tú lo ves al niño sentado en el cumpleaños dándose así como yo, ¿por qué no le das un iPad? No, mi hijo, y la tecnología nada que ver. O sea, es muy relativo, es bien manejado, es una herramienta muy poderosa. Mi hija aprendió a leer con YouTube, solito, toca piano qué bueno con YouTube. Qué bueno que dices eso, porque uno de los mitos, ¿verdad? Que
que queríamos actually, ¿verdad?, hablar, es Ujú. que el autismo es inducido o se causa porque los niños ven mucha televisión, por cuando se ve mucha Ujú. televisión, o cuando se ve mucho tiempo, cuando pasan mucho tiempo con Siempre en la screens, con televisión. pantallas. Ujú. No, para nada. El autismo, yo pienso que mi hija iba a ser autista. Eventualmente se Exacto. le iba a desarrollar en cualquier etapa de su vida. Pero lo Exactamente. importante, el autismo está ahí y siempre va a estar ahí. No, no es algo que de repente pasó, de repente a los 10 años es autista, no me había dado cuenta. No, si era autista, lo que pasa es que Siempre no lo habías estuvo ahí. aceptado. Y tienes a un niño Exactamente. frustrado y tienes una niña que no encaja en la sociedad de alguna manera y tú no sabes a qué lo puede llevar eso, ¿no? Un niño frustrado, un teenager frustrado, ¿de dónde salió esto? Siempre hay una raíz para eso. Lo Hay que algo puede, que... Totalmente. lo que puede muchas veces confundir a los padres es aquel padre que ha visto por un periodo de tiempo un desarrollo, entre comillas, típico, ¿no? Mi hijo empezó a Ujú. hablar, mi hijo gateó, mi hijo caminó y de repente vio una regresión. Entonces, ¿qué sucede? Que ese padre puede decir, algo pasó en el entorno, él no nació o ella no nació así. Y en realidad es válida esa apreciación, ¿verdad? Porque para ese padre de familia, su hijo o su hija nació de cierta forma y a lo mejor no se identificaron los síntomas o las características o no se manifestaron o no eran muy evidentes. Puede ser por el entorno, puede ser porque fue un niño que a lo mejor nació durante la pandemia, entonces no tuvo que socializar o utilizar mucho su lenguaje. Ujú. Puede ser un niño que a lo mejor se demoró más en caminar, que también puede ser algo normativo en la población normal, neurotípica. Entonces, por eso es que el diagnóstico del autismo no se hace antes de cierta edad, porque Ujú. todavía hay que darle espacio al Oportunidad. cerebro y al desarrollo que tome su curso, ¿no? Sí, Porque pueden cambiar muchas cosas. Entonces, como a lo mejor esos padres han recibido ese diagnóstico después de ver un desarrollo típico en su hijo, de ahí es donde viene el mito. No, es que algo pasó. Lo pusimos mucho a ver la televisión y entonces eso fue lo que le dio el autismo. O la otra que también sabemos que existe, que es, no, le puse las vacunas de los 2 años y ahí fue que le dio autismo. Eso No también es un sabemos, mito muy común. cuando sí, sabemos que se han demostrado en la comunidad científica Se ha eh, desacreditado, claro. y médica que eso se ha desacreditado básicamente, esa teoría, ¿no? sí. Y se han hecho muchos trabajos de investigación también a gran escala y a nivel nacional e internacional, donde se ha concluido que no existe ningún tipo de evidencia que relacione la vacunación con el desarrollo del autismo, ni el ver televisión con el desarrollo del autismo, ni Ni el tampoco la... juntar a tus niños con niños autistas, que Exacto, ese es otro. es un obstáculo que como madre encuentras, Tampoco. que tú te encuentras con mamás que realmente no quieren que mi hija esté en el salón. Ujú. Y tú Qué dices, bueno, fuerte. llegó la hora de entrar a la escuela, pero resulta que en la escuela hay un grupo de padres que no quiere que la niña autista haga parte de esa clase. Y tú como que, ¿cómo hago para educarlos y explicarles que mi hija no los va a hacer autistas a ellos? Que al contrario, ellos me la pueden ayudar a que ella Ujú. modele un poco más de su comportamiento neurotípico, o sea, Claro. que sea un De poquito más acuerdo, de acuerdo. socialmente aceptable, ¿no? Y Y cómo... Sophie puede modelarle a ellos 100%, otros, 100%. Su otras hermanita es conductas una herramienta muy positivas. fuerte para ellos. Exacto, exacto. Heidi, ¿y cómo ha manejado tu familia esta dificultad alrededor de los estigmas y la falta de comprensión que muchas veces vemos que rodea el autismo? Mi familia básicamente la afectación, mi familia somos colombianos, somos latinos. Sofi nació aquí, Sofi nació en California y ahora vivimos aquí en Florida. Y Sofía tomó terapia, nosotros dejamos de ir a Colombia por casi 8 años porque estábamos enfocados en todo el tema de las terapias, no queríamos sacar a Sofía de su entorno, se nos hacía súper traumático montarla en un avión, entonces dejamos de ir a Colombia por mucho tiempo mientras la sacábamos adelante con la parte de la escuela, el speech. Sofía no hablaba, entonces era como que era bastante, para nosotros era el reto más grande que enfrentamos fue su lenguaje, entonces comunicarse con mi familia era complicado al principio porque mi hija no tiene la capacidad de ser bilingüe. Esa es una de las cosas que tuve que aceptar después de, tú sabes, las mamás latinas, Pau vive aquí, nuestra lucha es español en la casa, Sí, porque el inglés lo aprenden por default, lo aprenden, ujú, el inglés lo aprenden. Entonces uno quiere el español en la casa como sea. Yo tuve que soltar eso y aceptar que mi hija, con tanta terapia de speech que tomaba de lenguaje, no iba a ser bilingüe, porque viene tomando terapia de lenguaje desde que tiene Se dos me años fue.
Ya mi hija tenía 8 años cuando dijimos, vamos a Colombia, hablaba con la abuelita y no le contestaba. Afortunadamente tenemos una familia espectacular, de parte de mi esposo y de parte mía. Mi familia, las preguntas que hicieron fueron muy mínimas. También como venimos con mi sobrino anterior, como que era obvio de dónde venía. Si Claro. es algo genético, científicamente no estoy muy informada con eso, pero si tiene alguna influencia genética, pues obviamente era de parte mía, porque mi sobrino de mi hermana mayor es autista. Entonces, Ujú. eso viene de parte mía. Mi hermana y yo somos zurdas, mi hermana y yo tenemos 2 niños autistas, son los 2 niños mayores, entonces como que eso es de parte de Heidi y nadie tuvo nada que decir al respecto. Mi familia no me pregunta, mi familia la aceptan. Mi mamá, mi papá, todo el mundo es like, Sofía es una bolita de cariño, es una bolita de amor, la quieren como es, no la quieren cambiar, la atienden, me preguntan todo, o sea, pero con ella no hay más que comunicación afectiva. Con ella todo lo que hay es contacto, abrazos, pero en el caso de la comunicación con ella ha aprendido a decir, hola Sofi, ¿cómo estás? Y dice, estoy bien. ¿Y cómo estás tú? Pero es algo muy mecánico, no es algo que ella Claro. realmente lo está haciendo. Pero Es eso es todo lo practicado. que... Ujú. Pero fue la parte de ser bilingüe, en lo que a mí más me afectó, en entender que no va a hablar español y que ella solamente habla inglés. Entonces los primitos que pueden hablar inglés con ella, como que logran entrarle un poquito, llegarle un poquito, pero los abuelos, los tíos, prácticamente son besos y abrazos con todos porque no hay una mayor comunicación con ella. Y educarlos, te digo, la aceptaron sin preguntar, nunca nos dijeron por qué y esto de dónde salió. Fuimos Ujú. afortunados en eso. Sé que hay mamás, en todos los grupos de mamás a los que he pertenecido a través de todos estos años, sé que hay mamás que han tenido retos más difíciles con la familia del esposo. Gracias a Dios no fue mi caso. Nos adaptamos a la rutina rápidamente, dejamos de Ujú. viajar por el tiempo que tuvimos que dejar de viajar para dedicarnos a ella y mi familia no la quieren cambiar. O sea, es así y no preguntan, no Ujú. aceptan. Me pueden ver dándole un chocolate a las 9 de la mañana. A mí no me van Ujú. a decir porque le das un chocolate, no le des dulce hasta ahora. O Ujú. sea, lo que yo haga con ella está bien hecho, porque saben que todo lo que estoy haciendo es para ayudarla y para que todo fluya mejor. Claro, y es importante que compartas con nosotros esto porque la manera como este tipo de diagnósticos pueden afectar la dinámica familiar, las relaciones interpersonales, Sí. varía. Es tan diversa como lo es la manifestación del autismo en los niños, ¿no? Y también depende mucho del apoyo familiar, del tipo de expectativa que tenga la familia en cuanto a la crianza, que es otra pregunta que quería hacerte. ¿Cómo ha afectado el diagnóstico de Sophie en tu perspectiva sobre la crianza de ella? ¿En qué ha cambiado? La crianza, tú te refieres al mecanismo que utilizamos en la casa. Sí. ¿Cómo manejas, por ejemplo, su conducta? ¿Qué tipo de estrategias utilizas para corregirla? ¿Cómo la disciplinas? Eso en el caso de Sophie hay que ser muy claros y hay que guiarla mucho verbalmente. Ella es muy visual y es una niña que tiene una capacidad sensorial enorme, por lo que no tiene la capacidad del lenguaje tan desarrollado, sus oídos escuchan todo. Entonces, Ujú. en el caso de ella, tratamos de ser específicos, de darle comandos claros, de no tener con ella, nos vamos a bañar, o sea, las mamás latinas tendemos a hablar mucho. Ay, lávate Ujú. las manos porque mira qué tal. No, no, no. Lávate las manos, sécate Ujú. las manos. O sea, ha tratado de ser con ella muy concreta, ¿no? Y ha entendido. Tiene mucho que ver también el tema de cómo se lo digo, porque ella se afecta mucho si ella me ve diciéndoselo de mala manera. No le puedo hablar, lávate las manos, no, lávate las manos, Sofi. Y me tiene que ver calmada, ella me mira como que está brava, porque sí me puede leer, me puede ver cuando yo estoy like, molesta y ella como Sí. que se altera, puede empezar a llorar, porque como es una niña que ha crecido con tanto cariño, como que no entiende que le hables mal de repente, todos tenemos Y un es, mal día. y es mucho más sensible, que también puede ser una característica de los niños que tienen autismo, en que a lo mejor pueden tomarse mucho más personal ciertas interacciones, como también a lo Sí, mejor no pueden identificarlas, ¿no? Por eso es que es tan diferente como se manifiesta en todos los niños. Pero parece ser sí. el caso de que en Sophie ella es mucho más sensible a eso. Sí, sí, y te mira y como que, ok, me lo dijiste bien, me lo dijiste mal, y ella Ujú. trata de agradarte, ella trata de hacerlo bien. Las Ujú. tareas también, tiene que tener una estructura, tiene que tener un horario, ella sabe que ella llega de la escuela, se lava las manos, se siente en la mesa, almuerza,
Se para, Ujú. se baña, las tareas, o sea, en el caso de ella, todo tiene una estructura. No es, no es algo que podamos hacer a la loca, o, ay, Ujú. ¿sabes qué? Nos vamos al parque. No, no es el día del Sí. parque. Los viernes es el día del parque. Y ella mira su calendario y dice, it's no playground day, it's not, it's Ujú. Friday. Entonces, Sophie, it's Friday, playground day is Friday. So, Ujú. tiene que tener estructura, es Y como su cerebro le funciona. gusta el orden y le gusta el poder predecir qué es lo que va a Ujú. pasar. Y cuando hay algún tipo de cambio, usualmente esa es la dificultad Anticipación. que también muchos niños tienen con estas características, viene la inflexibilidad, ¿no? Es cuando tengo dificultad de transicionar de una actividad a otra, sobre todo cuando es diferente a como yo la esperaba que fuese, o se sale Exacto. de la rutina que yo estoy acostumbrado. Ujú. O no Eh, te tomas el tiempo de explicarle al niño qué vas a o hacer. no les explicas con Exacto. Sobre anticipación. todo porque te das cuenta cuando cogemos el carro, nos vamos a Orlando, ella como que empieza, ¿qué vamos a Claro, hacer? Estamos con claro. pijama, nos vamos a Orlando, nos vamos 3 días, we're going to Disney, we're going to this park, and then si está de ahí empieza a mirar para dónde vamos. O sea, como que ya ella su mente sabe a dónde va. Claro. Muchas mamás se los Claro. digo, muchas creen que no, no, eso no puede ser así. En el caso de los niños autistas, por lo menos mi experiencia, mi hija tiene que estar siempre informada. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, Hacia, totalmente. Claro. porque su ansiedad empieza a tomar control y tú la ves que empieza a hacer así o a pelarse los deditos o a repetir un comportamiento y tú quieres saber qué vamos a hacer. Claro. Literalmente me Claro. tengo que voltear, buscarle el contacto visual y vamos a hacer esto. Sí. Y si lo Automáticamente se calma. pensamos, Ayuda también a manejar la ansiedad a cualquier persona realmente. Cuando uno está exactamente. informado y uno Eso sabe iba, qué eso iba a decir. Yo creo que la raíz de la ansiedad es el miedo a la La ambigüedad, incertidumbre, ¿verdad? La exacto. incertidumbre. No tener idea de lo que va a pasar, tener miedo a algo que no he tenido, no he pasado antes. Y sentirme preparado. Entonces, cuando me exacto, siento preparado, eso baja mi exacto. ansiedad, me hace sentir más segura, más Exactamente. Y confident. poder anticipar, ¿verdad? Con qué nos vamos a encontrar, cuál es el cambio, facilita que la autorregulación. Pero segundo, incluso esa anticipación y el poder predecir puede ser tan sencillo como una imagen visual en la nevera que dice cuáles son las rutinas del día, ¿verdad? ¿Qué viene después? Un Ujú. calendario, me lavo los En la dientes, escuela luego también lo hago tiene, la en la maestra en la escuela escuela. también tiene su Ujú. calendario y sigue la estructura. Organización visual es súper importante, es uno de los métodos, Exacto, creo yo, más beneficiosos para ellos. Sí, extremadamente. Sobre todo para Sophie, por ejemplo, en el caso de Sophie, que tiene más la dificultad verbal, ¿no? Quería preguntarte, Heidi, ¿cuál crees tú que ha sido el recurso o apoyo que has encontrado en todo este camino que has navegado con Sophie, que haya sido más útil para ti y para tu familia? Definitivamente las terapias, Pau. Las Ujú. han Sí, sido un recurso enorme. O sea, las terapias nos han ayudado a salir de los retos más grandes que nos hemos enfrentado con ella. Una terapista me ayudó a superar el potty training con ella, que fue un reto enorme. Una terapista Ujú. la hizo hablar por primera vez. Ujú. Otra de las cosas que Ujú. recordamos como si fuera ayer, cuando ella por primera vez dijo, quiero una galleta o quiero hacer pipí, wow, porque tenía qué casi emoción. 6 años y no hablaba, muda. Entonces ya le habían dicho que era non-verbal. Y yo no puedo hacer. Ujú. Ella tiene que hablar, tiene que hablar, tiene que hablar. Y la Ujú. hicieron hablar una terapista. Una de esas terapistas buenas, porque te digo, tener un buen equipo de profesionales, y eso con todas las mamás se los digo, es algo que no es negociable. Cuando tú te das Sí, cuenta que la persona que está trabajando con tu hijo no cumple con tus expectativas, mira, no lo dudes, cambia, sí, porque no está cumpliendo sus expectativas. Uno sabe. Y esa es la importancia de aprender a ser el defensor de los derechos de los hijos, ¿no? Y poder peticionar abogar. por ellos, poder abogar por todas esas necesidades, poder involucrarse. Y de ahí viene también el primer paso, que es la aceptación. Porque cuando Ujú. aceptamos el diagnóstico, nos empoderamos, como dijo Kiki, y ese empoderamiento nos hace poder volvernos mejores defensores de las necesidades de nuestros hijos. Y esto aplica no solamente para el autismo, esto aplica para cualquier tipo de trastorno y cualquier tipo de condición médica también, porque también lo veo con todas las familias que vienen a nosotros con condiciones médicas. Ya para cerrar, tengo dos preguntas finales para ti. La primera es una pregunta que va hacia otras familias y es,
¿qué consejo le darías a otras familias que estén atravesando una situación similar? Sea que tengan dudas o que estén atravesando la parte del diagnóstico o que tengan sospechas sobre un posible diagnóstico. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Básicamente que entiendan el autismo como algo único, que no compares a tus hijos con otros. Los grupos de madres y los grupos de padres son muy beneficiosos, son un recurso enorme. Tú en un grupo de padres, tú sacas terapias, tú sacas buenas agencias, tú sacas buenos psicólogos, tú siempre recomiendas Sí, a alguien. Pero eso también hay que saberlo usar. Eso hay que saber hasta qué punto mi hijo necesita esto. Tengo que aceptar la condición de mi hijo, primero que todo, entender que el autismo es único, entender que estamos hablando de un ser humano individual que no se parece al otro niño autista, el sobrino del primo de fulana. Mi hija tiene su carácter, tiene su personalidad, tiene sus características independientemente de su condición. Y el primer consejo que yo le dieron, padre, acéptala o acepta a tu hijo como es, no lo quieras cambiar, al contrario, trata de ayudarlo y trata tú de conocerlo. Trata de conocer a tu hijo y trata de llevarlo a que sea un niño independiente. La meta de todo padre autista, estoy segura que en esto nos juntamos todos, es que nuestro hijo sea independiente, que nuestro hijo no dependa claro. de la persona que le está ayudando, de la terapista o del neurólogo, que sea una niña que pueda funcionar en una sociedad. Por supuesto queremos que la sociedad se acomode a ellos, pero no funciona. Quiero que mi hija vaya a Claro. college, yo quiero que mi hija vaya a una buena universidad, eso se tiene que acomodar a eso. Entonces la idea de uno como padre es tratar de que nuestros hijos sean independientes. Y eso, Sí, para eso tú no llegas si no aceptas que es autista, si no aceptas que es único y si no lo ves como una persona. No lo veas como un niño autista. Míralo a esa persona como ella es y enfócate en eso. Conócelo y no lo compares con otro. Trata de claro. un ser humano individual. Es una dualidad entre, y tiene que ser un balance perfecto entre quiero poder brindarle a mi hijo todas las herramientas y que tenga acceso a todos los recursos para poder darle el mismo nivel, la misma oportunidad que un niño neurotípico, pero al mismo tiempo también no quiero acomodarle mucho el camino para que pueda integrarse a esa sociedad neurotípica en la que inevitablemente va a ser parte, ¿no? Porque si no se integra, va a entonces vivir siempre como como paralelo, ¿no? No 100% integrado, y eso también causa otro tipo de situaciones que no son ideales, ¿no? En los Sí. niños y en los adultos, porque esos niños eventualmente van a ser adultos. Yo creo que una, el, el pensar, o sea, cuáles pueden ser las consecuencias o los factores de riesgo si no acepto este diagnóstico, si no acepto estas características, es bien importante porque un niño o una niña que toda la vida se está sintiendo de cierta manera y no se le puede explicar y no se le puede apoyar a través de terapia, a través del uso de entendimiento, se te hace difícil esto por esto, ¿verdad? Llega a la adolescencia y se retrae porque no ha podido internalizar por qué yo Esas actúo diferencias. diferente, por qué soy tan diferente. Entonces, Ujú, es sumamente importante siempre aclarar eso. O sea, ahora mismo estamos bregando ujú. con a lo mejor una conducta repetitiva, Y yo dificultad creo en que el también habla y en el lenguaje, y luego es ansiedad, luego es depresión si no lo tratamos a tiempo. Claro Y que creo sí. que también los extremos, ¿no? O sea, creo que irnos a los extremos, como en todo en la vida, no es beneficioso tampoco para un niño con estas Claro. dificultades. Ni el positivismo tóxico, en donde no te Ajá, pasa nada, total, todo lo puedes, porque eso está obviando sus necesidades específicas, ¿no? Ni totalmente. tampoco el deshabilitarlos de tal manera de que pensamos que no tienen ningún tipo de habilidades, porque también eso limita sus habilidades. Para mí, es navegar entre las acomodaciones y las habilidades que inherentemente tienes y capitalizar en esa potencia que tienes, en esas habilidades, en esas fortalezas que son identificables en cada niño, para mí es el camino al éxito Sí. cuando tratamos a nuestros chicos y chicas con este diagnóstico. Para terminar, Heidi, ¿hay algo específico que quieras o desees que la audiencia comprenda mejor sobre el autismo?
y cómo puede impactar en las familias? Algo que a lo mejor tengas algún pensamiento, último pensamiento sobre el tema. Bueno, para mí, la verdad es que a mí lo que siempre me ayuda y lo que ha ayudado a casi todas las madres que se me ponen al frente es el tema de la rutina, el nighttime routine, la rutina por la noche es muy importante porque así como los estimulamos y hablamos de terapias de lenguaje, terapias de ocupacional, terapia física, también hay que darle tiempo a que ese cerebro se calme, a que se Mm, relaje. Y pienso que Ujú, encontrarle, en el caso mío con mi hija, su rutina de la noche está ujú, perfectamente diseñada para que ella llegue a su cuarto y ella descanse. De verdad que ella no tiene el colchón, yo no tengo el colchón que ella tiene. O sea, su colchón es el mejor, su ujú, almohada es ortopédica, su almohada se enfría porque los niños autistas tienen la temperatura corporal un poquito más elevada porque su cerebro está ujú, trabajando más, entonces ella le suda mucho la cabeza, todas esas cosas como que ella llega, ella tiene mejor colchón que la hermana, porque el colchón ujú. regula, o sea, Y por cierto, estas recomendaciones funcionan para todos los niños. Esto debería ser sí. parte de la rutina de todos los de niños. verdad. Su cama tiene 10 años y su cama tiene como unas medias lunas de esponja en la que ella Ujú. se siente ¿cómo te digo la palabra? Cozy, como, Apoyo, como un apoyo sensorial, sí, como, Ajá, porque de cierta manera pienso que son confortantes. Ujú, ella sí. todavía tiene su memoria cuando ella fue una niña que yo le di a Sofía al seno hasta que tenía casi 2 años, porque no lo soltaba, pero yo no entendía por qué, por su misma fijación a lo seguro. Claro, claro. Todavía ujú, tiene ujú, 10 años, Sofía se calma oliéndome los senos, parece una ujú, locura. Y ella ujú, así en la camita y ya tiene sus ujú, lunitas de espuma, doble blackout, un cuarto ujú, me enfoco en que se le laven las sábanas cada 2 o 3 días, porque también si las sábanas no huelen a limpio, yo siento que no tiene un sueño reparador y cuando se levanta el otro Sí. día no está descansada de la forma como yo sé que ella descansa. Entonces, como ujú. no es El sueño, nada, pero el sueño es alimento, Sí, es totalmente, el sueño es primordial, es alimento, primordial. pásate más Ujú, es alimento. no, él duerme ahí, pero él no duerme nada. Y yo cuando me asomo al cuarto, la ventana sin cortina, yo, ujú, yo decía, Dios mío, tienes que cerrar, viven de la estimulación, es en lo que nos enfocamos. Claro. Enfócate que cuando llegue a su cuarto apagues todos los estímulos, así sea un rayito de luz que entre, la va a ujú. despertar. No espejos en el cuarto, Y es lo importante de entender los procesos biológicos, ¿no? De cómo se Sí, induce el sueño. que Y yo sé totalmente. que tú eres una persona que lee mucho, entonces ya sé de dónde vienen todos estos tips. Además de que tú lo dijiste, durante el tiempo y el transcurso de tu vida con Sophie, tú has aprendido a conocerla y nadie más la conoce y mucho mejor que Sí. tú, nadie, ni el Como mejor bien dijo el neurólogo, neurólogo, como bien dijo el médico que te dijo que lo único que necesitaba era su mamá, y así es su es. mamá, sí, es su mamá. y uno los conoce. Yo ya necesitaba, Ujú. ella se levanta, yo digo, ya no durmió nada. Y cuando me asomo, mi hija la otra le abrió la ventana. Porque a Ujú. ver los cambios, Ya los conoces, sí. yo así, yo me di cuenta. Entonces, claro, ella no durmió bien porque vivimos en un Ujú, townhouse donde se ve el parking desde afuera. Eso, todo el carro que pasa, ujú, ella ujú, la que hace así, ya, Sí, ujú. ya. Y créeme que la Claro. rutina la sacó de los medicamentos para dormir, del neurólogo, Ujú, medicación porque ella no dormía bien. Cuando yo le puse ujú, su rutina por la noche, una pijama cómoda, la temperatura en ujú, casa 69 puntos, ujú, ella durmió mejor. Durmió toda la noche. Sofía se puede levantar fácilmente a las 10 de la mañana, ujú. fácil. wow, La qué bueno. importancia de mantener esa rutina y que todos esos pasos y que todo el ambiente y el entorno sea conductivo a un sueño reparador. Súper Claro. importante, tanto para un niño en el espectro como también para un niño que tenga cualquier tipo de trastorno o no. Creo Ujú. que es importante el sueño para el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo neuronal de todos los niños. Es importante el Y sueño. predecible para el niño. El niño, esta estructura y esta rutina facilita que cuando, mientras ella va creciendo y desarrollándose e independizándose, ella pueda mantener y iniciar, mantener y terminar esta rutina solita, Sí, ¿verdad? O sea, Ujú, esa es la idea, que eventualmente ella sepa, yo necesito que el aire esté así, yo necesito ujú. que mi cuarto esté oscuro, yo necesito que mi colchón se sienta de cierta manera y no tenga que explorarlo y navegarlo sola, que eso claro, causa estrés. Tanto la rutina Así del que, sueño como las otras rutinas, claro. porque creo que eso es en lo que los niños con este tipo de conglomerado de características, they thrive, en lo que ellos florecen, es en la rutina precisamente por eso, porque les reduce el estrés de lo Ujú. impredecible, de lo que no conocen. Em, pero bueno, Heidi, muchas gracias por tu tiempo. mucho gusto. Eh,
Estoy muy, muy agradecida contigo por haber sacado este espacio en tu agenda para conversar con nosotros, pero más que todo para abrirte, para ser vulnerable, para contestar nuestras preguntas, para compartir toda esta información tan personal con nosotros y con toda la audiencia de Cerebrito Quitado. Agradecemos Totalmente. muchísimo tu generosidad. Y gracias, Pau. Un Y placer bueno, nada, conocerte, Heidi. Me encantó escucharte, me encantó. Creo que eres, como yo siempre digo, eres la madre, ¿verdad? El parent ideal que ha pasado ya, ¿verdad? The ups and the downs, pero el las doctorado verdes lo y las tienes, maduras, el como doctorado lo decimos en tienes Colombia, tú. las verdes y las maduras. Ella tiene el doctorado en esto. Y la experta en Sofía eres tú, que nadie te diga lo opuesto. Tal cual. Sí. Dios, son de la- Y creo que ese es uno de los mensajes de la enseñanza de este capítulo, es el experto sobre tu hijo, eres tú, eres tú. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, a nuestra audiencia, y nos vemos en un próximo episodio de A Cerebrito. Quita. Chao. Chao. Bye.